¿Qué hace Dios en la crisis? Un cariñoso hola mío también. Claro que extrañamos mirarnos a los ojos, pero me alegro con ustedes de ver la palabra de Dios y oír su voz. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, se describe a Dios como alguien que obra según su voluntad con el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que resista su mano y que le pudiera decir, ¿qué haces tú? Y un Dios tan maravilloso como Él y hacedor de milagros, que no solo nos bendice cuando las cosas van bien, sino que obra activamente en tiempos de crisis, desafíos y tragedias. Aun cuando la causa del sufrimiento y de crisis sea una red compleja de actores, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, no es un espectador pasivo y indefenso. Él siempre está obrando con intenciones justas y nobles. Por eso es absolutamente legítimo preguntar, ¿qué hace Dios en la crisis del corona? Pues Dios persigue en todas las cosas que suceden un plan sabio y eterno. Naturalmente, las intenciones de Dios son múltiples y no se las puede reducir a uno o dos aspectos. Hoy les he traído un aspecto que nos ayuda a conocer a Dios, pues Él utiliza las crisis para que tengas un shock con la realidad y te preguntes si trágicamente desperdicias lo más valioso en tu vida. Yo conocí durante mis estudios a una compañera que en el momento en que la conocí estaba atravesando una amarga crisis familiar. Su padre había heredado 1 millón de euros de su abuelo y su padre había utilizado ese 1 millón de euros más un crédito que había sacado para una casa para invertirlos en acciones. Al cabo de un mes se había esfumado todo el dinero y todo el patrimonio familiar, todo perdido, todo desperdiciado. Aunque mi amiga tomó con interés en la situación y pareciera alegre, cada vez que yo la veía podía percibir su tristeza y yo sufría con ella, porque pensaba en todas las cosas que hubieran podido hacerse con ese dinero que había desaparecido irrecuperablemente. El dinero no se compara con lo más valioso que tú posees, una vida propia. Nada es más trágico que desperdiciar la vida y perderla para siempre sin sentido. En la crisis, Dios te ayuda primeramente a sensibilizarte ante la pregunta, ¿qué quieres tú realmente en la vida? ¿Cuenta tu vida o la has desperdiciado sin sentido? Esto se lo puede ver en el siguiente acontecimiento en Lucas 12, del 13 al 15. Ahí dice, entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. En la historia, el hermano menor reclama su parte de la herencia, la cual legalmente le corresponde. Se trata de tierras valiosas, pues en la antigüedad las tierras eran lo más valioso que había. En lugar de decirle, sí, yo te ayudo con tus derechos, pues tú lo mereces, y te corresponde que heredes lo que tu padre dispuso. Mira a Jesús detrás de los telones morales y mira por qué el hombre se lo pide. Entonces Jesús le dice, tú necesitas algo más importante que la herencia. La vida no consiste en las cosas que uno posee. Uno no se puede imaginar en un primer momento el shock que esto es para ese hombre. El hombre experimenta una verdadera crisis, pues no se trata de una herencia de 10.000 euros o de un poco más o menos. Aquí se trata de todo o de nada. En la antigüedad,
Un hombre vive bajo la autoridad, bajo la patria potestas, es decir, él vive bajo la autoridad del Padre y para el Padre. Mientras el Padre viva, todo tiene que ver con el Padre. Él es el llamado patriarca, el jefe de familia. En el momento que el patriarca muere, pasa el patriarcado a los herederos, es decir, la responsabilidad de guiar a la familia y la herencia. Y naturalmente, para continuar con la herencia, para tener ingresos, para tener una base para vivir, se necesita un patrimonio. Y en ese momento, ese hombre joven pierde el patrimonio. Él realmente se pregunta, ¿qué hago ahora? La vida no consiste en las cosas como yo había pensado. Pero entonces, ¿en qué consiste? La pregunta es quizá parecida a la de Stefan en la entrevista que hemos oído. La vida no consiste en el éxito. Entonces, ¿en qué consiste la vida? No es que Dios no nos conceda bienestar. El mensaje cristiano no es ascetismo. Es decir, el mensaje cristiano no se trata de experimentar necesidades porque eso sea moralmente más valioso que tener abundancia. Eso no es así. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 leemos: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Pero la vida es más que pasarla bien, es más que hacer carrera, más que salud, más que vacaciones, más que familia. Y a veces Dios nos quita algunas cosas buenas de la vida porque de otra manera perderemos el por qué realmente existimos. Lo interesante es que Jesús no da indicio de lo que consiste la vida, y Él lo hace en ese pasaje intencionalmente porque el shock debe permanecer. ¿Qué es eso entonces? Nadie lo puede masticar por ti. Tienes que volverte apasionado y querer realmente saber la respuesta. Hay ciertas cosas en la vida que son tan valiosas. Dios no te las va a dar en bandeja, sino que Él va a decir: tengo algo que realmente es importante para tu vida y que será fulminante para ti. Está entre desperdiciar la vida y vivir la vida valiosamente. ¿Lo quieres saber? Entonces tienes que buscarme, venir donde mí para que conozcas la diferencia. Y no es que Dios no haya dicho en qué consiste la vida y qué es lo que hace la gran diferencia, pero para que se vuelva real para ti, tienes que buscar tú mismo lo que realmente quieres en la vida. Jesús dio un indicio sobre para qué vale realmente la pena vivir con la siguiente frase: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Salvar tu vida significa que tu vida gira solo alrededor tuyo. Tú desperdicias en ese momento tu vida y tu vida se perderá irremediablemente por la eternidad. Si tu vida gira solamente alrededor tuyo, la perderás algún día. Existe un pequeño y desapercibido indicio que dice Jesús sobre lo que hace la vida valiosa. Por causa de mí. Cuando estés dispuesto, por causa de Jesús, a no dejar que tu vida gire alrededor tuyo, sino alrededor de Él, eso hace la gran diferencia. ¿Qué significa por causa de mí perder su vida? Quiero explicar un principio muy sencillo. Si tu vida tiene que contar, tienes que ocuparte de las cosas que realmente son valiosas. Hay cosas que tienen un valor intrínseco y hay cosas que tienen un valor aparente. Pienso en la colección de estampillas que heredé de mi abuelo. Hace 30 años era valiosa, pero ahora se pueden comprar cartones de ellas en el mercado de pulgas por muy poco.
¿Qué es lo que realmente tiene valor? ¿Qué es realmente valioso en la vida? Quiero decir una frase de un teólogo del siglo XVIII que resume lo que es Dios. Dios sobrepasa de manera infinita, con atractivo grandioso y brillante perfección, a cualquier criatura. Eso quiere decir que Él tiene en sí mismo un inimaginable valor. Eso se puede ver, entre otras cosas, en la palabra que se usa frecuentemente para referirse a Dios: gloria, majestuosidad, que en hebreo es kabod. Eso describe sencillamente que Dios es glorioso, simplemente fantástico. Pero la palabra hebrea que se utiliza normalmente es kabod, que significa pesada. Eso responde a la pregunta: ¿qué es lo que realmente tiene peso? ¿Qué es lo verdaderamente valioso traducido en kilogramos o toneladas? ¿Cuánto pesa Dios? Eso quiere decir que Dios tiene verdadero valor sustancial debido a su grandiosa personalidad y brillo. ¡Qué visión tan noble! ¿Qué pesa tanto como Él mismo? ¿Qué tarea, qué metas propias y peso habría que añadir en una balanza para alcanzar el valor de Dios? En todo, Dios supera de manera infinita todo lo que existe con un atractivo grandioso. Y Cristo, como Dios hecho hombre, es la imagen del Dios invisible. Él mismo es Dios y Él posee en sí mismo ese atractivo grandioso de manera infinita. Y quizás dices: pero Jesús era un carpintero del siglo I y su valor puede ser superado en el universo por cualquiera. Eso puedo entenderlo muy bien. Y no es una exageración retórica como predicador, pues me acuerdo perfectamente que yo también me sentí así. Cuando tenía 18 años, fui con unos amigos a hacer una caminata en Erzgebirge y en verano era muy caliente, pero dentro de las iglesias hacía frío. Por eso entramos a la iglesia para refrescarnos. Y lo que siempre me irritó era que en el centro de la iglesia, bien adelante, colgaba la imagen de Jesús. Y yo la hubiera cambiado con las imágenes de Adán y Eva. Yo realmente dudaba que Cristo fuera tan valioso como para estar en el centro de la iglesia. Pero a la edad de 22 años, tuve un encuentro sobrenatural con Dios. Yo le leí en la Biblia y Jesús se me apareció como el buen pastor, que dio su vida por mí. Y dentro de mí sucedió algo. De repente vi el valor de Cristo y eso se parece a lo que escuchamos de la gente cuando recién conocen a Jesús. La conclusión es la misma que tienen las demás personas que llegan a conocerlo. Ya no podría imaginar una vida sin Jesús. Dios te creó con un objetivo único, extenso y sobresaliente a todo. Tú existes y tu vida se vuelve valiosa en el momento en que tú glorificas a Cristo. Tienes todo tu gozo en Él y reflejas la excelencia sobresaliente de Dios en todas las áreas de tu vida. Disfrutas tú la majestuosidad de Dios en tu vida y quieres demostrar su valor infinito en todas las áreas de tu vida. Con esta frase se puede medir si tu vida tiene sentido o si la desperdicias. Cuando tú dejas a un lado aquello que realmente tiene valor y te ocupas con cosas que aparentan ser importantes, pero que en su mayoría y en definitiva tienen un valor esencialmente mucho más pequeño, entonces te va a suceder como al coleccionista de estampillas que invirtió grandes cantidades de dinero y mucho tiempo, y al final nadie quiere tenerlas porque ellas no son nada más que recortes de papel. C.S. Lewis lo expresó de la siguiente manera. Él dijo: nosotros somos criaturas con un corazón dividido que hacen bobadas con alcohol, sexo y ambición profesional, mientras que nos ofrecen un gozo infinito.
Nosotros somos como un niño ignorante que quiere hacer un postre de lodo en el fango, porque la oferta de pasar vacaciones junto al mar no se la puede imaginar para nada. Como dijo C.S. Lewis, Dios destruye a veces el postre de lodo de nuestra vida en tiempos de crisis. En ese momento alzamos el puño hacia Dios y decimos, ¿cómo puedes? Mientras que Dios dice, eso lo he hecho por tu bien. ¿Es verdaderamente el postre de lodo en tu vida absolutamente todo? Quizás estás en el camino de volverte cristiano y yo te quiero preguntar, ¿cuáles son tus postres de lodo en tu vida? ¿Es tu casa, tu auto, tu carrera, tu familia, tu salud? Y yo no quiero hablar mal sobre las cosas valiosas que Dios te ha regalado en la vida. Ellos son regalos de Dios que nosotros aceptamos simplemente con agradecimiento. Esas son las cosas buenas en la vida, en las que nos damos cuenta y percibimos que Dios es bueno con nosotros y que nos quiere bendecir. Pero sin Él, estas cosas solo son postres de lodo por los cuales tú vives. No desperdicies tu vida. Y para no desperdiciar tu vida, tienes que ir donde aquel que tiene el valor total. Tienes que ir donde Jesucristo, reconocerlo a Él como tu Señor y descubrir el gozo de estar con Él una vida entera y disfrutarla. Si quieres eso, hay una manera muy sencilla de hacerlo, como cuando un niño hace travesuras en el día a día y ha valorado falsamente. Entonces, uno va donde la persona que agravió y le dice, lo siento. En ese momento en el cual tú vas donde Dios y le dices que todo en tu vida giraba en torno a un postre de lodo, te hace Dios una oferta grandiosa. Él está dispuesto a perdonarte sin que tengas que hacer algo a cambio y de reconocerte y aceptarte como que si tú hubieras hecho todo bien. Y eso por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. La Biblia lo describe como una libre justificación, es decir, Dios te va a aceptar así como eres, sin que tengas que hacer algo. Y eso no es nada difícil. Tú no tienes que tener mucha fe. Fe es, como dijo Jesús, como un grano de mostaza. Es decir, eso no es algo grande, eso es un grano muy pequeño. Es suficiente con tener un poquito de esperanza, con tener un poquito de fe. Quizá tú no has entendido todo, pero tú estás de acuerdo con el hecho de que tu vida hasta hoy giraba en torno a un postre de lodo y tú vienes a Dios y le dices, yo no quiero desperdiciar mi vida. Quiero vivir por algo que realmente sea digno. Entonces díselo simplemente. Ven a Él y dile, es verdad, mi vida giraba en torno a cosas que aparentemente son importantes, pero comparables con lo que tú eres, parecen ser bastante pequeñas. Lo siento. Necesito tu perdón. Necesito lo que tu Hijo hizo por mí en la cruz y quiero apropiarme de ello y poner mi vida en tus manos. Si haces eso, empieza una vida con sentido y una aventura con Dios para ti. ¿Y cómo continúa esto en la vida cotidiana? Muchas cosas permanecerán igual. Vas al trabajo, te ocupas de los quehaceres domésticos. Pablo lo dice de manera sencilla en 1 Corintios 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que muchas cosas seguirán como hasta ahora. Tú vas a fiestas como antes, pero ¿cómo vas a esas fiestas? Y lo que haces y cómo hablas. ¿Con qué deseos vas? Eso hace la gran diferencia. Dios te creó con un solo objetivo grande y digno, que tú le des la gloria a Dios y que reflejes su excelencia en todas las áreas de tu vida. Cuando uno es cristiano, y yo lo experimento de la siguiente manera, Jesús no permanece el mismo como lo conocemos, sino que cada día de la vida es más fantástico, más grande y más maravilloso.
Mi autor favorito en las Crónicas de Narnia lo expresa de la siguiente manera. En el libro del príncipe Caspian, le dice Lucy a León Aslan, que representa a Jesús: tú has crecido. Aslan le responde a Lucy que eso es lo que a ella le parece, porque se ha hecho mayor. ¿Y no porque tú estás más grande?, pregunta Lucy. Tú me encontrarás más grande con cada año que pase y que te hagas mayor. Eso es lo fascinante de una vida con Dios. Él nunca se quedará igual como lo conocimos. Nosotros lo experimentamos cada día más nuevo, más grande, más fantástico. Y eso no porque Dios se vuelva más grande, sino porque nuestra vida se expande y vemos cuán agradable, cuán maravilloso, cuán valioso es Dios. Eso deseo para tu vida. Deseo que la alegría, el entusiasmo en Jesucristo y de su valor infinito lo experimentes una y otra vez, y que ese gozo en ti aumente este deseo. Quiero reflejar su infinito y gran valor en cada área de mi vida.